Hola, buenas tardes. Empezamos con la segunda jornada de la semana que estamos haciendo sobre la memoria. Tenemos aquí a Alejandro, que nos va a hablar sobre la ley de la memoria histórica, una ley que ha hecho la Junta, que la verdad que es bastante avanzada en cuanto a las cuestiones de memoria, según tengo entendido. Le voy a dar la palabra, o Antonio Manuel hará la presentación, y solamente decir, igual que dijo ayer Irene, que mañana habrá un acto en el cementerio a las 6:30, donde haremos una ofrenda floral en el monolito, y que luego a las 7:30 en el patio del ayuntamiento descubriremos una especie de placa donde se hace un homenaje y se declara el patio del ayuntamiento como lugar de la memoria, porque muchos de los que estáis aquí y muchos de los que están viendo lo sabréis. Ese patio tiene una historia que más vale no recordar, pero que tampoco tendríamos que olvidar nunca. Y te dejo, don Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, alcaldesa. Me toca presentar un poco, introducir la conferencia de esta tarde y presentar al ponente. Antes, excusar, porque si habéis visto el programa de actos, esta conferencia estaba prevista para ayer. Lo que hicimos fue cambiar de fecha. La experiencia del trabajo de campo del Madroño nos la traímos ayer. Fue muy interesante lo que Juan José nos contó, Juan José López, y la de Ley de Memoria Democrática la pasábamos a hoy. Pero estaba previsto que viniese Miguel Ángel Melero, que es un amigo, doctor en Historia Contemporánea, coordinador de sumaciones, asesor de la Dirección General de Memoria Andaluza, pero un imprevisto familiar de última hora pues le ha impedido estar con nosotros. Él me pide en su nombre, y yo también lo reitero, disculpas por este cambio de última hora. Desde luego, la persona que lo sustituye es otra persona que yo la conozco muy bien, un gran amigo mío, una persona muy sensibilizada con el tema de la memoria. Ha participado en muchos foros, como voy a contaros luego a continuación, cuando hable de su pequeña biografía que nos ha aportado. Pero tengo que decir que en algunos foros hemos participado relacionados exclusivamente con el tema de la memoria. De hecho, la primera vez que vino al Coronil fue hace un mes y medio o 2 meses. Le gustó tanto al pueblo que se quedó casi todo el día por aquí, ¿no? Tuvimos que llevarlo otra vez ya tarde, ¿no? Y veníamos precisamente de un acto de memoria que fue una jornada, una visita organizada a una de las fosas más espeluznantes, más espectaculares, que en la actualidad está abierta, es la fosa de Puerto Real, una fosa que ha abierto un colectivo de víctimas, el Foro de la Memoria de Puerto Real, y que regularmente cuando terminan a fecha de hoy tienen sumado 200 cuerpos, y son tres niveles de enterramiento en algunas zonas. Es una fosa que tiene 18,5 metros de larga por 2 y pico de ancha, una verdadera barbaridad, ¿no? Además, el ensañamiento se puede ver a simple mirada, ¿no? Cuando ves cuerpos entrelazados, con lesiones perimortem, con agujeros. Es una cuestión inenarrable. Bueno, por mucho que lo intente explicar, no sería capaz de provocar el efecto que provoca una simple visita, ¿no? Os lo digo por si alguien tiene interés en ir. Cada vez que culminan la exhumación de uno de los niveles de enterramiento, pues se espera llegar hasta 400 cuerpos, hasta 400. Cada vez que terminan la exhumación de un nivel de enterramiento, hacen jornadas de puertas abiertas, ¿vale? Y a mí me parece eso fantástico, ¿verdad? Que universitarios, que estudiantes de secundaria, que vecinos vinculados más o menos con el mundo de la memoria histórica tengan la oportunidad de ver lo que los salvadores de la patria fueron capaces de hacer con sus propios convecinos y ciudadanos que no pensaban como ellos. Bueno, pues esa fue la primera vez que Alejandro viene por el Coronil. Yo, Alejandro, he tenido el placer de coincidir con él en otros muchos foros. Visitamos hace un par de años el Parlamento Europeo en una comisión andaluza que se organizó para
para reclamar del Parlamento Europeo, estuvimos en Bruselas, para reclamar del Parlamento Europeo más implicación a la hora de impulsar políticas para la recuperación de la memoria histórica. Y luego pues hemos también coincidido en grupos de trabajo, sobre todo en el momento en el que estábamos desarrollando, o nos invitaron a aportar lo que buenamente pudimos en el momento en el que se estaba elaborando el primer borrador que luego terminó convirtiéndose en lo que hoy, de lo que hoy vamos a hablar, y lo que hoy es el proyecto de ley andaluza de memoria democrática, que ahora contará Alejandro con más detalles, se encuentra en plena tramitación parlamentaria desde el 10 de febrero de este año. De hecho, si no me equivoco, el jueves que viene, el 21 de abril, empiezan las comparecencias de las personas que van a participar en la comisión de enmiendas para cerrar lo que es el texto del proyecto de ley. Estoy hablando en sede parlamentaria, Parlamento de Andalucía. Bueno, ¿por qué hemos querido hoy, ya que hemos estado hablando sobre lo que ha sido un trabajo de campo, por qué hemos querido hablar hoy de la Ley Andaluza de Memoria Democrática, del proyecto de ley andaluza? Bueno, el proyecto de ley andaluza se inició la legislatura pasada en el Parlamento de Andalucía, coincidiendo con aquel gobierno conjunto entre PSOE e Izquierda Unida. Se impulsa desde la Consejería de Política Institucional y Administraciones Locales y es una ley que llega al Parlamento de Andalucía, pero como todos los que estamos aquí sabéis, se rompe el acuerdo de gobierno, la ley ya había pasado por Consejo de Gobierno, justo en las mismas puertas del Parlamento. Al romperse el acuerdo de gobierno, se disuelve el equipo de gobierno y la ley decae. Bueno, aquello la verdad es que a los que habíamos estado trabajando en el borrador nos hizo temer muchísimo de que aquello pues, hubiera sido nuestro gozo en un pozo, ¿no? Pero bueno, nueva legislatura, nuevo gobierno, nueva composición y se ha retomado el proyecto de ley en su integridad tal como quedó en la legislatura pasada. Eso nos alegró bastante. ¿Y por qué nos alegra? Porque es una ley que de entrada supera la ley estatal de memoria histórica que tenemos ahora mismo en vigor. Cuando digo en vigor lo digo entrecomillado, porque como sabéis la ley 52/2007 se aprueba aquel año 2007, se dota de presupuesto, 24 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, pero cuando llega el gobierno de Rajoy no tuvieron la valentía política de derogarla y lo que hicieron fue, como yo suelo decir, matarla a pellizco, la dotaron de 0 euros los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues la ley de memoria histórica 52/2007 es una ley que pretendía, bueno, pues la dignificación, la recuperación de la memoria, de las identidades, la recuperación del olvido de las víctimas de la represión franquista. Con este proyecto de ley ha quedado bastante superada, como voy a decir ahora, con 4 detalles, sin ánimo de quererle quitar protagonismo a la conferencia de Alejandro. Digo que queda superada porque la ley andaluza, el proyecto de ley andaluza, pretende ser una ley integral, no quedarse solamente en la reparación y la dignificación de las víctimas, sino una ley que abarca muchos ámbitos, como por ejemplo el ámbito de las exhumaciones, como por ejemplo el ámbito de la educación, como por ejemplo el ámbito de las políticas sanitarias, cuando se habla de bancos de ADN, de los perfiles genéticos de las víctimas y de sus familiares. Es una ley que nace, otra cosa que tiene importancia este proyecto de ley, es que nace de la participación, aunque ha sido iniciativa de un Consejo de Gobierno de Andalucía. Sin embargo, es una ley que ha contado con la participación en todo momento, no solo de otros partidos políticos que han querido aportar, nos podemos imaginar quiénes sí y quiénes están cuestionando la conveniencia de la ley desde sus orígenes hasta en estos momentos. El día del inicio de la tramitación parlamentaria fueron algunas intervenciones, desde luego, insoportables, ¿no? Pero también ha contado con la participación de los colectivos de víctimas. Y os cuento un ejemplo. Desde el momento en el que la ley decae hasta el momento en el que se retoma la ley y la nueva tramitación parlamentaria, solo ha tenido una pequeña modificación. Y es el de determinar quién tiene la última palabra a la hora de decidir el destino de los restos que se extraen de una fosa. Hasta entonces eran muchos los ayuntamientos con los que en las mejores intenciones, con las, las mínimas posibilidades presupuestarias que puede tener un ayuntamiento pequeño,
pues construían sus pequeños mausoleos, como fue el caso de Cazalla la Sierra, y meten los restos en un mausoleo donde están todas las víctimas que aparecen en esa fosa, ¿no? Sin embargo, el proyecto de ley aporta una novedad nueva en cuanto a eso. Yo creo que es una novedad importante, y es que es la familia la que decide el destino de los cuerpos, una vez rescatados de la fosa. Si lo que estamos hablando es de dignificar, también hay que pensar en el duelo de la familia que lleva 80, 60, 70 años esperando conocer el destino final de sus familiares. Bueno, eso ha surgido de esa participación de la que estoy hablando, en la que los colectivos de familiares han tenido un papel importante, junto con otras fuerzas políticas diferentes a las que componían el Consejo, el equipo de gobierno de la Junta. Es una ley que cumple con la normativa, con las recomendaciones de la ONU, de cuando estuvo en el año 2013 aquí el relator especial del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, hizo una serie de recomendaciones que el gobierno de Rajoy no las ha atendido en absoluto. Sin embargo, el proyecto de ley andaluza recoge las recomendaciones de la ONU, como seguro Miguel Ángel hará alguna. Es una ley integral, como decía antes, y que, aunque en muchos aspectos ya se venían trabajando, como por ejemplo en la declaración por parte del Consejo de Gobierno de los lugares de memoria, eso se sigue haciendo en la actualidad, se viene haciendo desde hace un tiempo a esta parte, sin que todavía esté aprobada la ley. Se están estableciendo pequeños intentos de registros de ADN en las fosas que se están abriendo. Se ha iniciado un trabajo de eliminación de simbología fascista en los municipios de Andalucía, como mandataba la Ley 52/2007. Bueno, eso se venía haciendo, pero la ley, aparte de eso, aporta una serie de novedades importantes de las que voy a destacar dos o tres. Es una ley que abarca desde el 14 de abril del 31, día de la proclamación de la Segunda República, hasta el 11 de enero de 1982, porque quiere considerar también, quiere reconocer la lucha de andaluces y andaluzas en la búsqueda de la autonomía andaluza en aquella fecha. Como sabía, alguna víctima dejó aquella iniciativa ciudadana, ¿no? Aporta como novedad también la creación de un censo de víctimas de la represión en Andalucía, algo que no exista ni a nivel Andalucía ni a nivel nacional. Establece que las exhumaciones de las fosas sean competencia de la Junta de Andalucía. Cuando ya le traslademos, ya lo hicimos ayer, pero cuando ya le traslademos la petición que nos están llegando de muchos familiares de víctimas en el Coroní, dirigidas a la alcaldesa, y la vamos a canalizar a través de la asociación, para que se inicien los trámites para la apertura de la fosa del Coroní, una fosa que está localizada e identificada por el Catálogo de Fosas de Andalucía, que es un documento oficial. Pues para tranquilidad de todos hay que decir que la financiación para la exhumación de esas fosas, la autorización no, la autorización al suelo municipal le corresponde al equipo de gobierno. Pero la financiación no tiene por qué asumirle un ayuntamiento, porque la competencia, según el protocolo de exhumación de fosas, como el proyecto de ley andaluza, es una competencia de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura. Por lo tanto, nada que temer. Lo único que hay que iniciar es ese proceso que permita la confluencia entre lo que es una iniciativa de víctimas y de colectivos de víctimas y administración pública, que yo creo que ese debe ser el objetivo. No lo digo yo, lo dice la declaración de la ONU a través del relator especial del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. El modelo español debe ser superado. Las exhumaciones no tienen que recaer en las colectivas de víctimas, sino que debe ser una política pública, una política de Estado. Y eso lo contempla el proyecto de ley andaluza como novedad importante. O lo que ya seguro que conocéis mucho, la incorporación en los contenidos curriculares de educación secundaria y de bachiller de la represión franquista. Si tenéis la curiosidad de mirar la ley de educación del ministro Wert, la 11, es curioso, cuando establece los bloques temáticos, te dice, por un lado, República y Guerra Civil, y a continuación, dictadura y democracia. Cuando te hace el recorrido de temas en los bloques temáticos, tú dices, bueno, si algo está vinculado con la guerra civil, no es la república, es la dictadura que surge de esa guerra civil, porque la guerra civil provoca un grupo de militares sublevados para precisamente hacerse con el poder por la vía de las botas y no de los votos, ¿no? Bueno, eso es un poco en líneas generales en lo que la intervención de Alejandro hoy va a girar y
Y de los puntos fundamentales que a mi juicio tiene muchos más, me ha gustado destacar, he querido destacar de lo que es el proyecto de ley. Alejandro, bueno, ¿quién es Alejandro? Voy a leer porque tiene un montón de cosas, tío. Ya he dicho antes que es un gran amigo mío, pero aparte de eso, Alejandro estudió la diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad de Córdoba, él es cordobés, y el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Huelva. Es máster en Sociedad, Administración y Política por parte de la Universidad Pablo Olavide. Tras realizar un periodo de trabajo y formación en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba y en otras empresas privadas, tuvo la oportunidad en el año 2008 de realizar una estancia de trabajo como becario en el Parlamento Europeo en Bruselas y en Estrasburgo. En aquella etapa tuvo la oportunidad de hacer seguimiento de los debates de las comisiones de Desarrollo Regional y de Industria, Investigación y Energía. Tiempo más tarde fue seleccionado para trabajar como asistente local acreditado del Parlamento Europeo en Andalucía, labor que sigue desarrollando en la actualidad. Desde entonces, el estudio del mundo del trabajo y de las desigualdades en el mercado laboral, a eso unió su otra pasión, que es el proyecto europeo en continuo desarrollo. Fruto de este interés, funda, junto a otros jóvenes, en el año 2012, la Asociación de Jóvenes Europeístas y Federalistas de Andalucía, y tiempo más tarde, junto a otros compañeros del resto de España, la Unión Europeísta y Federalista de España, que obtiene en octubre de 2013, en el Congreso del Movimiento Federalista Europeo en Berlín, el estatus de sección nacional, adherida a la Unión Europeísta y Federalista de Europa. Ambas organizaciones tienen la finalidad de trabajar desde una práctica apartidista a favor de la Federación Europea y de los Estados Unidos de Europa, como primer paso hacia la paz y hacia un mundo federal. En el verano de 2015 participa junto con otros 40 jóvenes de todo el mundo en el 22º Seminario Internacional de Ventotene en Italia sobre federalismo en Europa y en el mundo, de la Unión Económica y Monetaria a los Estados Unidos de Europa. En la actualidad es presidente de la Asociación Jóvenes Europeístas y Federalistas de Andalucía y vicepresidente de la Unión de Jóvenes Europeístas y Federalistas de España. Otros sectores e intereses en los que colabora son la cooperación internacional de desarrollo y el movimiento por la memoria histórica, como ya dije anteriormente. Desde 2015, además, forma parte de la Junta Directiva del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía. Y sin más, que yo creo que ya es suficiente para describir quién es Alejandro, lo dejo con la palabra. Gracias, Antonio Manuel, por tu presentación. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias también a la alcaldesa, al Ayuntamiento del Coronil, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Coronil. Buenas tardes a todos. Mañana es día 14 de abril y se cumplen 85 años desde que el pueblo español pacíficamente se constituyó en una república democrática de trabajadores de toda clase, ¿no?, como habría la Constitución republicana de 1931. Estamos esta tarde para hablar aquí hoy de memoria y me gustaría centrar mi intervención en 3 partes, podemos decir. Voy a hacer una pequeña reflexión general, voy luego más tarde a hablar de la legislación desarrollada anteriormente por anteriores gobiernos en Andalucía y en el Estado español, y luego voy a entrar a enumerar un poquito la ley andaluza. Consideramos desde el Movimiento de la Memoria que después de más de 30 años de experiencia democrática, la sociedad andaluza está preparada para abordar lo que supone la memoria democrática. Y podemos entender memoria democrática como la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia del pueblo andaluz en la lucha por sus derechos y libertades. Recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y en paz. ¿Y por qué decimos esto? Porque actualmente Andalucía, dentro de España, es una región en la que se encuentran 614 fosas comunes y donde habitan más de 40.000 desaparecidos. Los últimos estudios decían que podían estar en torno a los 60.000 desaparecidos. En el contexto de España estaríamos hablando de más de 2.000 fosas comunes y de más de 100.000 desaparecidos. La memoria histórica intentaría abarcar en Andalucía el periodo comprendido desde la proclamación de la Segunda República, el posterior golpe de Estado, la guerra civil y lo que va a dar paso a los 40 años de dictadura, hasta, como bien ha dicho antes Antonio Manuel,
la proclamación y la promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía. Hasta la fecha en Andalucía se han desarrollado 70 intervenciones desde el año 1999 como políticas públicas de memoria. Andalucía es a día de hoy la comunidad autónoma vanguardia en políticas de memoria a nivel autonómico, en el seno de lo que es el contexto español. Y me gustaría recalcar un poquito la situación o cómo podemos ver la memoria democrática en la memoria histórica de una manera más amigable, ¿no? Yo, como profundamente europeísta que soy, aprendí un poco a introducirme en el mundo de la memoria o analizarla de una manera más próxima a través de la contextualización de lo que es la dinámica de lo que se va produciendo en el marco europeo, ¿no? Que es un análisis, una visión que se nos priva muy a menudo por parte de periodistas, por parte de personas que intervienen en el debate público y que son personas que, sin estar en la memoria, opinan, generan opinión pública, pero les falta una visión amplia respecto a este tema. Y son personas que pueden escribir, opinar en un momento dado, que están contaminadas o que tienen una opinión formada por lo que durante muchas generaciones se ha mamado en Andalucía y en España, que era la historia y la leyenda aprendida en el sistema educativo franquista y la historia de miedo transmitida de padres e hijos de lo que fue la historia de España, que no fue real. Los que somos muy europeístas decimos que el periodo que va desde 1914, que empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, que es cuando termina, es otra gran guerra europea de los 30 años, ¿no? Porque entendimos que el periodo de entreguerras no fue un periodo de paz, y en el periodo de esas dos guerras, de entreguerras, es donde se ubica como uno de los conflictos más que hubo en Europa, nuestra guerra civil, ¿no? Que no deja de ser la lucha del pueblo español resistiendo frente a la agresión fascista del fascismo internacional, Italia y Alemania, en lucha de la democracia, ¿no? Entonces, las luchas del pueblo español y de la resistencia española quedan enmarcadas de los mismos movimientos que se producen en Francia con la resistencia francesa o los partisanos italianos. Nuestra guerra civil podría ser homologable a lo que fue la partición de Francia en una Francia libre y en una Francia simpatizante del nazismo, que era la Francia de Petén, o en Italia la República de Salò, dirigida por Mussolini, mientras el resto o el sur de Italia estaba dominada por los partisanos, ¿no? Entonces, cuando contextualizamos un poquito la dinámica bélica y del conflicto, podemos ayudar un poco a desdramatizar lo que es el análisis más frío y racional de lo que supuso el conflicto en un principio y, por supuesto, a deslegitimar toda la operación propagandística que supuso el franquismo, que se asentaba sobre la idea de que España era un pueblo indómito, que había dos Españas que estaban condenadas históricamente a enfrentarse en una sangrienta guerra de Caín y Abel, ¿no? Son mitos que la realidad historiográfica a nivel europeo desmienten, porque son dinámicas que se pudieron dar en un mismo momento en otros lugares de Europa, ¿no? Entonces, con esa observación general y recordando que en Andalucía estamos haciendo desde hace muchos años un trabajo desde 1999 importante en pos de la memoria histórica, no quiero dejar de resaltar iniciativas legales que tuvieron lugar desde los años 80 y a principios de los años 90 ya empezamos, el Estado español empieza a ejercer una labor de memoria histórica, unas políticas públicas de memoria un poquito cada vez más fuertes que van a venir a culminar en 2007 con la ley estatal y ahora en 2016 con la ley autonómica. En los años 80 se van produciendo diversas iniciativas políticas que vienen a reconocer a las personas que habían sufrido represión durante la guerra civil, el franquismo y que estaban en vida. Estamos hablando de maestros a los que se le habían apartado de su profesión, empleados públicos, los antiguos guardias de asalto que fueron retirados también de su profesión. Durante los años 80 va a haber diversas iniciativas que van a restituir a esas personas en su profesión, aunque por edad en algunos y en muchos casos no podían ya reincorporarse efectivamente. Van a reconocerle una prestación pública a esas personas o una pensión
en base a lo que hubieran cotizado teóricamente si hubieran estado toda su vida trabajando, y se va produciendo poco a poco este tipo de iniciativas que son muy tímidas, pero que van a reparar en parte a estas personas que estaban en ese momento en vida. En el año 1990, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hay una partida de indemnizaciones a expresos políticos y represaliados. Va a ser importante, sobre todo simbólicamente, porque luego la proposición no de ley de 1999 andaluza va a hacer referencia a esta ley del 1990 estatal, ¿no? Hay un hecho a remarcar en el año 95, hace poco Antonio Manuel lo comentaba con él, lo encontramos haciendo una pequeña investigación, porque en el 24 de febrero de 1995 va a tener en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados, lugar una votación para crear una comisión que celebre la participación española y realice un homenaje a los españoles que combatieron en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y el nazismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un detalle que pocas veces he escuchado, ¿no? Pero es un pequeño antecedente de lo que supone una puesta en común y un consenso de todas las fuerzas políticas en base a una cuestión de memoria democrática. Porque el 24 de febrero de 1995 el Grupo Socialista insta al Congreso de los Diputados a crear este homenaje a los españoles que lucharon en los campos de batalla europeos y consigue el voto favorable de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, Izquierda Unida, por supuesto, y otras organizaciones del arco parlamentario, ¿no? Es un detalle que no es baladí, ¿no? Es un pequeño antecedente de lo que luego vamos a poder ver si se lleva a la práctica, que yo espero que sí, y ya se ha dado un gran paso con la ley andaluza, ¿no? Por eso decía, en el año 1999 ya vamos a empezar con las políticas públicas de Andalucía de una manera más intensa. Se vota y se apoya una proposición no de ley en el Parlamento que va a conceder indemnizaciones a expresos y a represaliados por el franquismo que no habían sido beneficiados de esa ley del año 90 estatal. Y ya esa PNL va a abrir la puerta para que en el año 2001 se creen los primeros decretos de la Junta de Andalucía para indemnizar a las víctimas. Se va progresivamente implementando esta política y en el año 2003, el 2 de diciembre, se aprueba el decreto de la Junta de Andalucía que va a coordinar actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra. Este decreto va a marcar la pauta de lo que van a ser las posteriores actuaciones en materia de políticas públicas de memoria, porque ya va a ir sentando una legislación y una serie de iniciativas, como van a ser la creación de monumentos, el reconocimiento cada vez más público y social, y poco a poco va a ir allanando el terreno para que se vayan realizando publicaciones e investigaciones para dar una masa teórica y de datos al posterior trabajo del movimiento memorialista, ¿no? En el año 2005 va a ser fundamental la creación del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es la primera vez que hay una unidad administrativa desde el Poder Institucional dedicado exclusivamente a la atención a las víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil, para su atención, para ir coordinando el movimiento desde la sociedad civil de la memoria que se está empezando a generar, ¿no? Y este comisariado va a empezar a crear una convocatoria de ayudas públicas a la investigación. En este impasse de 2005 a 2007, que es cuando se aprueba la Ley de Memoria Histórica Estatal, el 4 de julio de 2006 también va a haber un hecho relevante político, que es la condena en el Parlamento Europeo, en el 70 aniversario del golpe de Estado, de lo que supone, valga la redundancia, el golpe de Estado franquista, donde todo el Parlamento Europeo va a condenar el golpe, salvo el Partido Popular, en aquel momento dirigido a Jaime Mayor Oreja, que hace un discurso muy duro, con lo que ha representado un ala podemos entender, un ala de su partido, ¿no?, de su sociología, ¿no? Y sale también en este debate, está accesible en Internet si queréis escucharlo, la extrema derecha polaca también se va a posicionar en contra de condenar el golpe de Estado franquista, ¿no? Entonces es un hecho interesante, ¿no?, este debate del 4 de julio de 2006. Entonces, en 2007, Zapatero, el gobierno Zapatero y el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Memoria Histórica Estatal, que va a ser un paso importantísimo
en el desarrollo de políticas públicas y abre la puerta a que el movimiento memorialista gane peso, pero en ningún momento institucionaliza el hecho de que sea el Estado el principal responsable de hacerse cargo de las exhumaciones y de todo el aparato que necesita el Estado para dar la solución a los más de 100.000 desaparecidos y a las más de 2.000 fosas comunes que hay y a todo lo que hay por compensar a las víctimas, ¿no? En el año 2010 y en el año 2011, la Junta de Andalucía va a seguir el trabajo para seguir implementando la legislación sobre memoria y en 2010 va a promulgar un decreto que viene a reparar a las mujeres que vieron menoscabada su intimidad y fueron vejadas durante el franquismo. Tenemos aquí un hecho que es fundamental, otra vez Andalucía vuelve a ser vanguardia, porque está reconociendo a través de esta iniciativa legal la represión de género que mantuvo el franquismo, ¿no? El franquismo es una represión, mantiene lo que es una represión poliédrica en la que va represaliando por sectores a la sociedad, ¿no? Diferentes profesiones y hacia la mujer va a tener una manifestación de dirigir esa violencia institucional de una manera muy concreta, ¿no? Que era la humillación y la vejación de estas mujeres, ¿no? Pues el decreto de 2010 va a venir a intentar reparar a las mujeres que en ese momento todavía vivían, ¿no? Y en el año 2011 la Junta de Andalucía va a promulgar el decreto de lugares de memoria, que es un paso muy importante. ¿Por qué lugares de memoria? Porque desde las políticas públicas de memoria se entiende que tiene que haber un reconocimiento explícito de aquellos lugares que han significado hechos importantes en lo que viene siendo la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus libertades. Estamos hablando de lugares de la geografía española donde ha tenido, o andaluza, donde ha tenido lugar una batalla concreta, que ha sido especial, lugares donde luchó o resistió la guerrilla antifranquista. Estamos hablando del lugar donde fue fusilado, por ejemplo, Blas Infante, el padre de la patria andaluza. Eso va a ir desarrollando un catálogo que luego, posteriormente, consagrado en la ley, va a crear la Junta de Andalucía para hacer un inventario de todos esos lugares, ¿vale? Y ya voy a entrar un poquito más en lo que es la ley andaluza, que si todas las comparecencias y todo el debate en comisión parlamentaria va bien, podemos esperar que a lo mejor en junio de 2016 esté definitivamente aprobada, ¿no? Como bien decía antes Antonio Manuel, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se basa en las recomendaciones de la ONU y esto quiere decir que se basa en los principios de verdad, justicia y reparación, que son claves para la no repetición de los crímenes de lesa humanidad. La Ley de Memoria Democrática va a tratar muchísimos temas, pero va a hacer especial hincapié en 4 grandes conceptos. El de Memoria Democrática de Andalucía, lo mencionaba antes, salvaguardia, conocimiento y difusión de la historia de lucha del pueblo andaluz. La promoción del derecho a una justicia efectiva y a la reparación de todas las víctimas andaluzas. La ampliación del rango de víctimas, es decir, la ley estatal decía que víctimas daba el estatus a perseguidos, fusilados, maquis, represaliados, expresos, pero la ley andaluza va a hacer una ampliación de ese rango, van a ser todos los andaluces y andaluzas que lucharon individual o colectivamente, que sufrieron daños, que sufrieron lesiones, que sufrieron violación de los derechos humanos en el periodo del 14 de abril del 31 hasta la consecución de nuestro estatuto, y se va a considerar víctimas a los familiares, no únicamente a estas personas que sufrieron, sino a sus familiares. Va a haber una reconsideración especial en la ley a lo que supone el trabajo forzado, ahora me referiré a ello, y va a haber un reconocimiento explícito a lo largo de toda la ley a lo que son las entidades memorialistas, como el espíritu dentro de la sociedad civil que ha hecho posible el fortalecimiento y el desarrollo y la implementación de estas políticas, ¿no? Entonces, voy a hacer una enumeración de un artículo clave de la ley, que es el 5.2, donde se enumera qué sujetos dentro de la sociedad tendrán la consideración específica de víctimas. Y encontramos en esa enumeración a los familiares de las personas desaparecidas, a las personas exiliadas, a los andaluces torturados, confinados en campos nazis, a los niños y niñas sustraídos
sin permiso de sus padres. Estamos hablando aquí de una cuestión que tampoco se ha hablado en el debate público en España apenas, que es la cuestión de los bebés robados. La guerrilla antifranquista, los andaluces que sufrieron represión por su orientación sexual, los grupos o sectores profesionales represaliados, y cuando hablamos de esto nos viene a la memoria los maestros, ¿no? Nos estamos acordando de los maestros de escuela por representar lo que fue, ¿no?, el alma de la República, ¿no? Los partidos políticos y las organizaciones represaliadas. Estamos hablando de las personas que ejercieron cargos y empleos públicos durante la Segunda República y que fueron represaliados, por ejemplo, funcionarios, secretarios de ayuntamientos, etcétera. Personas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República y por su resistencia al régimen franquista. Como estamos hablando de una ley que amplía el periodo temporal hasta la consecución del estatuto, las víctimas serán todas estas personas en todo ese rango de tiempo. Esto da fe de la voluntad de reparación que tiene la ley, ¿no? El rango de tiempo es enorme, ¿no? Todavía quedan muchas víctimas vivas. El artículo 6 de la ley va a establecer la iniciativa de crear el censo público de víctimas, muy importante, porque de pasar estas personas a estar desaparecidas, van a estar censadas, va a ser esa información accesible con nombre, con apellidos, con fecha de la defunción y por causa de la muerte, para favorecer toda la transparencia posible. Se va a recoger en la ley lo que desde el año 2010 se integraron los últimos datos, ¿no? Pero lo que ha sido el mapa de fosas fue una iniciativa del Gobierno estatal. Aquí se desarrolló, se implementó en Andalucía mejor que en ninguna parte de España, pero viene recogido otra vez en la ley para seguir trabajando. El artículo 8 va a recoger lo que en anteriores decretos se recogía, que era el protocolo para la exhumación de fosas. El artículo 8 va a recoger todo este trabajo, los protocolos de localización, exhumación e identificación. Ahí Antonio Manuel seguro que nos podrá ilustrar un poquito más tarde muchísimo mejor. El artículo 17 va a venir a establecer el día de recuerdo para las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil y la dictadura, que va a ser el 14 de junio cada año, día para rememorar y para recordar a las víctimas. ¿Por qué el 14 de junio? Porque en el año 2003 en Lecrín, en Granada, es la primera vez que se hace una exhumación pública de una fosa común. Es una, ¿cómo decirlo?, es una forma de volver a poner al movimiento memorialista en el centro, ¿no? Reconocer su trabajo y recoger esa fecha para rememorar esa labor y a esas víctimas, ¿no? El artículo 19 va a hablar de lo que es la reparación por trabajo forzado y la ley va a instar y va a obligar a que no va a poder establecer una indemnización pecuniaria, pero va a promover los homenajes a las personas y a los familiares que sufrieron trabajo forzado y va a implicar en estos homenajes a las entidades públicas y privadas que se beneficiaron de esos trabajos forzados. Estamos hablando de empresas que trabajaron en el puerto de Sevilla, estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de diputaciones que se beneficiaron de ese trabajo esclavo. Va a haber homenajes públicos a través de esta ley para expresar y para poner de relieve esa realidad, ¿no? El artículo 21 va a reconocer y a estipular lo que es el lugar de memoria de Andalucía, recogido anteriormente en el decreto, y lo que es senderos de memoria, de lugares de memoria, ¿no? Que es cuando, bueno, por la localización geográfica o por el lugar donde se establece, no es únicamente un lugar, ¿no?, sino que es un sendero, un espacio donde se recogen varios lugares que por su simbología especial pues tienen ese reconocimiento, ¿no? El artículo 32 va a ser muy innovador también porque va a venir a recoger y a estipular detalladamente todo lo que son elementos contrarios a la memoria democrática. Estamos hablando de insignias, estamos hablando de placas, estamos hablando de enunciaciones en el callejero que aludan a aquellos responsables y culpables del golpe de Estado del 18 de julio y de la posterior represión. Hay una descripción detallada de lo que se considera elemento contrario a la memoria democrática y posteriormente en el régimen sancionador es lo que va a poder hacer posible que se establezca una serie de infracciones leves, graves, muy graves, para punir
el que permanezcan estos pequeños objetos y demostraciones públicas, ¿no? El artículo 38 va a dar reconocimiento al papel y a la relevancia del movimiento asociativo, y el artículo 40 va a venir a poner en marcha el Consejo para la Memoria Democrática. ¿Qué va a ser el Consejo para la Memoria Democrática? El órgano consultivo que va a establecer la consejería competente, en este caso la Consejería de Cultura, para reunir al responsable de la Dirección General con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para que juntos puedan deliberar, puedan acceder a información y puedan establecer una estrategia conjunta que cuente con la opinión de ellos sobre las actividades a realizar a memoria democrática. El artículo 42 pone en marcha o estipula lo que van a ser los planes andaluces de memoria, que van a ser un programa de 4 años con las prioridades a establecer de trabajo en torno a la memoria y una memoria económica con la financiación estipulada para desarrollar ese plan y que se pueda ejecutar. El artículo 44 va a venir a fundar el Instituto de Memoria Democrática, que va a ser un órgano para desde la Administración seguir potenciando todas estas políticas. Y el artículo 46 va a venir a desarrollar y a concretar la importancia de introducir la memoria histórica y la memoria democrática en la enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza secundaria, de la enseñanza de bachillerato y universitaria y la enseñanza permanente de adultos. Se van a desarrollar contenidos para que la memoria democrática pueda estar y las nuevas generaciones y las personas que se educan en los centros de la Junta de Andalucía puedan tener acceso a la verdad real de lo que pasó, ¿no? El artículo 6 de la ley se va a ir enumerando una serie de sanciones leves, graves y muy graves sobre el no cumplimiento de todos los preceptos que he estado describiendo anteriormente. Es decir, tenemos sanciones muy graves, pueden ser, por ejemplo, la no obtención de una subvención o dejar de ser como empresa sujeto beneficiario de subvenciones por la Administración andaluza. Estamos hablando también de multa económica, ¿no? Por último, podemos dar paso al debate ahora si lo veis necesario, y me encantaría que siguiéramos debatiendo. Poner en valor que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía está en fase de proyecto, como ha dicho muy bien Antonio Manuel. Ahora es el momento, a partir de la semana que viene, para que empiecen las comparecencias y empiece el periodo en el que todos los grupos políticos van a empezar a introducir aportaciones al texto. Es un elemento muy importante el que en el debate en el Pleno de febrero no se presentó ningún texto alternativo, es decir, no hubo ningún grupo político, incluyendo al Partido Popular o a Ciudadanos, que planteara un no a la totalidad al texto, sino que en parte ya este proyecto de ley es de todos los grupos políticos. Entonces, el objetivo es que sea una ley de todos, que sea molde a todos y que la memoria democrática sea una cuestión, como bien dice el libro que publicó la Fundación Alfonso Perales, que sea la memoria de todos, ¿no? Que las heridas del pasado se curan con más verdad, ¿no? Entonces, poner en valor ese hecho, que se está trabajando por el consenso, que es un proyecto participativo, donde la reparación de las víctimas y los familiares están en el centro de todas las iniciativas, que ha tenido toda la participación de la sociedad y de los colectivos, que Andalucía sigue siendo el ejemplo a seguir en políticas públicas de memoria, es decir, ya se está observando de otras comunidades autónomas y desde los movimientos memorialistas de otras zonas de España, el debate político de Andalucía se está siguiendo con muchísima atención, y que el papel de alcaldesa de los ayuntamientos va a ser fundamental en todo el desarrollo futuro de las políticas públicas de memoria y de la ley. Y bueno, nada más, quedo a vuestra disposición para seguir debatiendo. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. Cuando se apruebe, tiene que haber un trámite de unos días hasta que
que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y a partir de ahí entra en vigor. Sí, entra en vigor y a partir de ahí hay que ir desarrollando, en base a los diferentes principios que haya, diferentes disposiciones legales y reglamentarias para hacer efectivos esos principios de la ley. Es decir, decimos, por ejemplo, que la Ley de Memoria establece la enseñanza de la memoria democrática en los centros escolares. Habrá que elaborar un reglamento que vaya a educación, después de aprobada esta ley, para que esos contenidos se estipulen, cuáles son, etcétera, ¿no? Para que entren en los planes de educación. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la ley, empieza a desarrollarse todas las disposiciones. Algunas disposiciones están en marcha ya. La ley lo que hace es recoger y poner al rango de ley iniciativas políticas que desde hace años ya se están ejerciendo en Andalucía, como es, por ejemplo, el protocolo para la exhumación de fosas o el reconocimiento de los lugares de memoria. ¿Puedo preguntar una cosita? Sí. Me llaman la atención de esta ley, y además que me gustan. Una es introducir lo que es la memoria dentro de lo que es el currículum en la ESO y, te he dicho, en la universidad, en el bachiller y en la enseñanza continua de adultos. Porque la verdad que es una parte que está muy dejada. Yo he estudiado toda mi vida y yo siempre me he quedado en Fernando VII. Después de Fernando VII no existía. Yo me sé perfectamente la prehistoria, me sé perfectamente luego la época del siglo de oro, me sé la casa de Austria de punta a rabo y los Borbones hasta Fernando VII. Algo decían de Isabel II, pero siempre en plan despectivo. Yo creo que también era cuestión machista. Isabel II nunca decían qué tipo de gobernante había sido, sino que era una mujer y que utilizaba medias de cristal, que se ve que era una cosa muy mala en aquella época utilizar medias de cristal porque se verían mucho las pies. Entonces, a mí me llama la atención, y la verdad que creo que es muy importante, aparte de todo lo que conlleva, lo de la fosa y eso, creo que es muy importante que de verdad dentro de lo que son los currículum o las adaptaciones curriculares que se tengan que hacer ahora mismo en esto, sepamos verdaderamente, bueno, yo lo poquito que sé de la Primera República y de la Segunda República es porque luego de mayor pues me ha interesado y lo he buscado, pero jamás he tenido un libro donde yo pueda leer eso. Entonces, esa parte para mí es importante. Por lo menos fue una de las cosas que cuando yo leí el anteproyecto me llamó la atención. Y la otra cosa que me llamó también la atención es el régimen sancionador. Yo creo que ya va siendo hora de que cuando no se cumplan estas clases de leyes se tenga que responder de alguna manera. Porque, claro, si tú no tienes un régimen sancionador, luego depende de quien tenga que dar la orden, en este caso si es un ayuntamiento, del alcalde o alcaldesa que en este momento para que se haga o no se haga. De hecho, hemos visto últimamente en Madrid cosas que han intentado aplicar lo que es la memoria histórica y que han tenido muchísimos problemas de una forma u otra. Nosotros aquí todavía tenemos un resquicio de lo que son los nombres de las calles franquistas. Todavía en la Plaza Vieja hay una placa que dice Plaza del Capitán Cortés. Yo no sé por qué está ahí, seguramente porque los anteriores ayuntamientos o las anteriores corporaciones pues no se han dado cuenta, porque yo llevo viviendo aquí toda mi vida y me di cuenta un día por casualidad. No me había dado cuenta que estaba allí, y además se llama ahora Plaza de la Constitución. Entonces yo quería destacar esas dos cosas, lo que es el régimen sancionador, porque hay que pedir ya responsabilidades de quien no haga cumplir una cosa que es más que justa y que este capítulo tendría que estar ya cerrado en nuestra historia, y otro, que las nuevas generaciones sepan qué pasó. Y a partir de ahí, bueno, porque cada uno actúa como quiera, pero que sepan qué pasó. Porque yo en mi educación lo eché de menos. Jamás me hablaron ni de la guerra civil, jamás me hablaron de la República, y lo poquito que aprendí, lo aprendí por mi cuenta porque me llamaba la atención, porque tenía allí un espacio de tiempo que yo no sabía qué es lo que había pasado en España en aquella época. Entonces, es la reflexión que quería hacer, porque a mí eso me gusta mucho de la ley esta. Sí, Manuel, mira, la ley establece que la Junta de Andalucía va a instar a que declarar la ilegitimidad de los diferentes órganos del franquismo que condenaron a estas personas, que luego fueron víctimas. Es decir, ahí hay un reconocimiento de declarar la ilegitimidad de estos órganos por ser instituciones nacidas después del golpe de Estado del 18 de julio, ¿no? Y la anulación de sentencia. Entonces,
Sobre lo de reescribir la historia que dice Manuel. Bueno, uno de los insultos que se le dedica a las personas que trabajamos en el movimiento memorialista es que somos unos revisionistas, ¿no? Y podemos añadir revisionistas a mucha honra, porque somos revisionistas de la verdad del franquismo, ¿no? La verdad que durante 40 años y más, por no hacer, ya son 80 años, por no hacer, llevamos alimentándonos de una verdad que no es la realidad. Y claro que queremos trabajar y claro que queremos revisar esa historia, porque esa historia no es la historia democrática. Entonces, en Andalucía se viene trabajando desde hace muchos años a iniciativa pública en promover estudios rigurosos, Manuel. No es cómo lo vamos a hacer. Hay una partida económica, se está trabajando con las universidades, se están generando estudios. Gracias a esos estudios, el movimiento memorialista puede ir al lugar exacto y puede hacer, gracias a la labor de descubrimiento y de trabajo con las víctimas, esa reconstrucción del relato, y a partir de ahí ya vamos a tener unos contenidos y una información que de verdad encajan con lo que es una verdad histórica. No lo que me han contado o lo que mi abuelo me contaba que pasó, o la verdad oficial del franquismo, que eran elucubraciones, leyendas en muchos casos, o verdades a medias, sino una verdad que está constatada con la verdad histórica y con una exhumación de una fosa y con la reconstrucción pueblo a pueblo y provincia a provincia de lo que supuso la República, el golpe de Estado, la guerra y la posterior represión y dictadura. Darte las gracias por tu segunda visita al pueblo. Espero que haya una tercera, una cuarta, una quinta. Y por supuesto, por tu magnífica intervención. Si la alcaldesa quiere decir algo. Agradecerte que haya compartido con nosotros y con todo el pueblo del Coronil, porque a través de la televisión lo verá mucha gente. Y decirte que tienes las puertas abiertas y que nosotros, con toda la gente que luchen por la democracia, por la libertad, estamos a parte empeñados. Muchas gracias, Alejandro. Gracias.